Ok, hoy es nuestro último sermón de esta serie Heme aquí, envíame a mí, y el próxima semana, si Dios permite, iniciamos nuestra primera serie de grupos de comunidad de este año. La serie de grupos de comunidad se llama Enséñanos a orar. A ustedes le deben haber entregado un boletincito de cómo, más o menos de qué se trata esa serie, y coyunturalmente vamos a intentar iniciar de manera más fuerte el ministerio de oración en la iglesia. Lo que estamos iniciando es diferente a lo que pasa los lunes. Todos los lunes nosotros tenemos un tiempo de oración en español a las 8 de la noche. Todos los lunes lo hemos tenido por los últimos 2-3 años tal vez. Hemos hecho muchos intentos y tal vez esta es la vez donde más ha permanecido. Pero lo que estamos iniciando es diferente, es con toda la iglesia, es que ustedes y yo nos involucremos en orar y participar con toda la iglesia. Así que la idea de la próxima serie de grupos de comunidad es aprender a orar, pero también de pronto practicar la oración con otros hermanos en las necesidades de la iglesia, de la familia, de la comunidad. Oremos entonces, oremos al Señor. Señor, damos gracias por esta mañana, por el privilegio que nos das de reunirnos como familia, por la invitación que nos haces de venir a tu presencia. Y juntos, Señor, imploramos que hables a nuestro corazón esta mañana. Juntos ponemos nuestras vidas en tu altar. Te imploramos que por tu Espíritu Santo nuestras vidas sean confortadas, animadas, desafiadas, reargudidas, instruidas por ti, Señor, esta mañana, por tu palabra. Tú conoces cada hogar acá representado, las luchas nuestras, los sueños nuestros, los miedos nuestros, los anhelos, los planes, y por lo que sabemos de ti en la Escritura es que solo en ti tenemos respuesta a cada una de estas situaciones, necesidades, miedos, logros. Así que suplicamos que hables a nuestro corazón, Señor. Tómanos, dirígenos. Pídale al Señor que le hable a su corazón. Pídale al Señor que, independiente de lo que pueda distraerlo esta mañana, su palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. Pídale al Señor que use mi vida también, que por encima de lo que yo soy, el Señor hable a nuestros corazones. Señor, juntos imploramos esto con humildad. Juntos imploramos esto en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. El título que quise poner al sermón de esta mañana, y que es el sermón final de esta serie, es un mensaje que transforma a todos. Hemos venido hablando acerca de la invitación que cada uno de los patriarcas, cada uno de los siervos, siervas de Dios, cada uno de los profetas de Dios tuvo. La motivación que los mantuvo en esa tarea de anunciar el evangelio era que ellos podían ver que al final cada ser humano iba a ser transformado. Ellos estaban experimentando en sus corazones la transformación del mensaje de libertad, y eso fue lo que los mantuvo a ellos en pie. Si ustedes ven la vida de estas personas, créanme que es impresionante. Uno a veces se desalienta por cosas más simples, porque el aire acondicionado del carro no funciona, y es razón suficiente para que uno dure con los hombros agachados el resto de semana, o porque se le dañó el aire acondicionado de la casa, o porque el bus no pasó. Y cuando uno ve la historia de estas personas, las situaciones que enfrentaban, bendito sea Dios que ustedes y yo no hemos tenido que enfrentar cosas de esa manera. Bendito sea Él que nos protege a nosotros de semejantes situaciones que ellos enfrentaron. Pero una cosa los mantenía a ellos en pie: la evidencia de que este mensaje transformaba, de que este mensaje estaba transformándolo todo. A pesar de que ellos estaban viendo un panorama oscuro, tétrico, este mensaje les decía que todo estaba siendo transformado, pero que todo iba a ser transformado, y eso los mantenía, eso los mantuvo. Eso hizo que usted y yo tengamos este mensaje hoy acá, que a través de las edades este mensaje viajara hasta nosotros, y que hoy usted y yo estemos hablando de este mensaje de esperanza. De modo que usted está siendo expuesto a un mensaje que va a transformar su vida, que va a luchar contra sus deseos, un mensaje que se va a oponer a alguno de sus gustos, un mensaje que posiblemente le va a decir a usted el orden político de las cosas. A eso es lo que nos estamos exponiendo. Y mire cómo empieza
el apóstol Pablo interpretando esto para nuestras generaciones. Quiero que me acompañen a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, los versículos 14 y 15, y viene hablando él de un asunto bien interesante. Y mire lo que dice: el amor de Cristo nos obliga, dice él, porque estamos convencidos de esto, que uno murió por todos. Lo que el apóstol nos está diciendo, el amor de Cristo, lo que él hizo por nosotros, nos forza, porque estamos convencidos de esto, que uno murió por todos, dice, y por consiguiente todos murieron. Dice, y él murió por todos, para que todos los que viven, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Y yo quiero que presten atención a lo que la Escritura nos está diciendo. Este mensaje de salvación para nosotros nos libera de la condenación eterna, pero nos propone un camino diferente. Ya ahora, según la Escritura, no se trata de mis intereses, de mis sueños, de mis anhelos, sino de los de otro. Ya yo debo vivir ahora para otro. Si en verdad yo creo que Él es mi libertador y que Él murió por mis pecados, a menos de que Él muera por mis pecados, entonces yo tengo que ir y morir por mis pecados. Pero como Él decidió morir por los míos y yo creo eso, Él me anima entonces, ok, yo lo hice por usted y resucité con un solo propósito, de que ahora vivas para mí, de que ahora ya no son mis intereses. La agenda de Hamid se terminó, los intereses de Hamid se le acabaron, los derechos de Hamid se le terminaron. Ahora es la agenda de mi libertador, los derechos de mi libertador, los deseos de mi libertador. La buena noticia de libertad en Cristo es una mala noticia para el libertinaje humano. Voy a volver a decir esto es cierto, mía. Yo lo estoy diciendo en verdad. Y ella está diciendo que sí. Escuchen esto: la buena noticia de libertad en Cristo Jesús es una mala noticia para nuestro libertinaje. Porque la buena noticia de libertad en Cristo nos traza una ruta que es en contra de nuestros intereses, en contra de nuestros deseos, en contra de nuestro libertinaje. En verdad, la buena noticia del Evangelio es una mala noticia para mi estilo de vida, porque ya no puedo vivirlo. Y de hecho la Escritura nos dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Hay una batalla que se libra en el interior del corazón, y es una batalla que se observa en el exterior. Es una batalla interna, pero que se observa en su forma de vida, en las palabras que usted usa, en las amistades que usted prefiere, en la forma como usted trata a su cónyuge, en la forma como usted educa a sus hijos. Esa batalla de su interior se observa afuera. Nadie acá somos perfectos, y quiero advertirles algo. Es más, quiero liberarlos a ustedes algo. No esté persiguiendo la perfección. No esté atormentando a otros con la perfección. Eso no pasa. Cristo es el único que es perfecto, y nosotros confiamos en esa perfección. Esa batalla se da para que la verdad del Evangelio se preserve, para que la verdad del Evangelio se defienda contra quienes la niegan. Quienes dicen que el Evangelio no es eficaz, usted por su propia experiencia tiene que decir, no, esto sí es eficaz porque mi vida está siendo transformada, o mi vida ha sido transformada. Nadie puede negárselo a usted porque usted ha sido transformado. Esa batalla se da en el interior de usted para que el Evangelio se defienda de las distorsiones que hay del Evangelio. Una de las profundas tristezas que tenemos los creyentes es la inclinación de los mismos creyentes que buscan un protoevangelio, otro evangelio, un evangelio diferente. No es de ahora, es de siempre. Un evangelio donde Cristo y la obra de Cristo sirve, pero usted debe hacer esta o esta otra cosa. La verdad y la lucha en su corazón se da en el hecho de que este evangelio se defiende contra quienes lo niegan o contra quienes lo distorsionan. Jesús estaba hablando y le dice a la gente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Hay una razón poderosa en que Jesús nos anime a creer de Él, como dice la Escritura, porque ustedes y yo tendemos a creer, es muy fácil, yo lo digo por mí mismo, a creer en Jesús como a mí me provoca. Un Jesús que se acomode a mis deseos, un Jesús que aplaste a mis enemigos, que me quite los obstáculos del camino, un Jesús que esté adelante mío ayudándome a que mi vida no sea tan complicada. Un ayudante, y si no, no me sirve. Cuando Jesús nos dice que creamos en Él, como dice la Escritura, es que la Escritura describe un Cristo muy diferente al que nosotros nos hemos fabricado. Un Cristo, por ejemplo, que me dice que ame a los enemigos. Un Cristo, por ejemplo, que dice que ore por los que me ultrajan. Yo soy honesto con ustedes, mi reacción típica con una persona que me ultraja no es orar por él. En verdad les digo. No necesariamente es ultrajarlo, aunque me dan muchas ganas, pero no es orar. Después de algunos días, a veces de algunos meses, en algunos casos de algunos años, en otros casos no, empiezo a orar por esas personas. Así que este Cristo de la Escritura es muy distinto y por eso Él nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. El hecho de que el Evangelio es para toda persona en todas las naciones del mundo nos forza a nosotros a una expresión, a una transformación interna y externa, que es una transformación incluyente. Es una transformación compasiva, generosa, libertadora. Yo no puedo decir que creo en Cristo, pero no me gustan los colombianos. No soporto esos que usted no soporta. No tiene sentido. Esa no es la cruz de la Biblia. El Evangelio nos forza a nosotros a una expresión, a una transformación, no solo interna, pero externa, que incluye, que perdona, que es humilde, que es generosa, que es libertadora. Una verdad, una expresión de esa verdad aplicada en cada situación, en cada relación. Dice el apóstol, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no se trata de que, no, es que yo tengo derecho a que me respeten. No, Señor, usted perdió todo derecho cuando se hizo cristiano. Y Él tomó todos los derechos. ¿Quiere rendírselos o no? Mientras usted siga reclamando sus propios derechos, según dice la Escritura, lo vamos a leer enseguida, usted no puede ser discípulo de Él. Yo no puedo ser discípulo de Él. Eso dice Él, lo vamos a leer enseguida. Dice, si alguno tiene queja contra otro, ¿recuerdan lo que dice la Escritura? Ahora piense por un momento, usted tiene queja contra alguien y empiece por su casa. Yo estoy seguro que tenemos queja con el tipo de limpieza de nuestros hijos, por ejemplo. O con nuestros padres, o con su cónyuge, o con su vecino, o con el director de su condominio. Si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo lo perdonó, dice la Escritura, háganlo ustedes. Entonces necesariamente usted tiene que voltearse a Cristo y preguntarle, ¿cómo es que tú me perdonas a mí? Porque tú me estás pidiendo que yo perdone a esta persona de la misma manera que tú lo haces conmigo. Si alguno está en Cristo, dice en otra parte de la Escritura, es una nueva criatura. El Evangelio nos forza a esta expresión. El hecho de que el Evangelio sea totalmente dado por la gracia de Dios ofende, desconcierta sobremanera a quienes se enorgullecen de sus propios logros, a quienes presumen de que ellos son mejores cristianos que otros, o que ellos están en una denominación más ungida que otros, o más organizada que otros. El Evangelio es por gracia. Él ha decidido salvarnos porque Él quiso salvarnos. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no mediante su grupo religioso, ni las veces que usted va, ni por su lectura de la Escritura, mediante la fe. Y dice la Escritura, escuchen esto, por favor, escuchen lo que dice la Escritura. Esto no procede de ustedes.
Ustedes no lo producen, más o menos nos dice la Escritura, sino que es regalo de Dios. Quienes le esté presumiendo a usted de que esa persona ya está más arriba espiritualmente que usted, esa persona está mucho más confundida. Porque no, según lo que dice la Escritura, es un regalo de Dios. Dice, no por obras. Si ustedes se van a inscribir a MINS, eso no los salva. Si ustedes van a ir a los grupos de comunidad, eso no los salva. Eso no les agrega nada en la salvación. Él ya la ejecutó por nosotros. Eso es lo que nos hace a nosotros apreciar el poder de Él transformador en la vida de otros y en nosotros. Continuemos. No por obras para que nadie se jacte. La Escritura no puede ser más clara. No se ofenda con las personas que andan jactándose de lo buenos que son en su fe. No se ofenda con ellos. Ore por ellos. Algún día van a aterrizar. Algún día se van a dar cuenta que no tienen nada de qué jactarse. Y dice versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ustedes y yo las pongamos en práctica. Ahora, cuando a veces oímos eso de buenas obras, nosotros nos empezamos a imaginar viajes misioneros al África. Niños mocosos, sucios y nosotros cargándolo y tomándonos una foto. Llevando Biblias, no sé dónde. No se vayan todavía por allá, guarden sus pasaportes, no compren tiquetes. Esas buenas obras son conversaciones en su casa, a las que usted no responde como debiera. Esas buenas obras son acciones suyas, situaciones constantes, diarias, en las que usted tiene la oportunidad, relaciones en las que usted tiene la oportunidad de responder creyéndole a Cristo como dice la Escritura. El hecho de que el evangelio sea por gracia ofende sobremanera a aquellos que creen que ellos pueden ganarse la salvación. Porque la Escritura nos dice que no es por obras, es algo que Él tomó la decisión de hacer para nosotros. Dios nos ha puesto en situaciones que a usted y a mí no nos gustan, que no disfrutamos. Pueden ser situaciones económicas, pueden ser situaciones sociales, situaciones políticas, de salud, con la única intención de llevarnos a lugares que usted y yo no podemos llegar por nosotros mismos. Y lo va a seguir haciendo. Todo el tiempo Él nos va a estar poniendo en situaciones que usted y yo no queremos, porque ustedes y yo ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. El hecho de que el evangelio localice la gloriosa salvación de Dios en una persona, en uno que nació en una tremenda humildad, en una tremenda pobreza, en uno que vivió sin mayor popularidad. No tenía muchos seguidores en Facebook, no tenía muchos seguidores en Instagram. Jesús era ahí un rabinucho, joven, atrevido, uno que murió indignamente. El evangelio propone la gloriosa salvación de Dios en esta persona. Eso ofende, irrita a quienes creen que la salvación viene de mi denominación religiosa o de mis logros en la fe. Ofende, irrita a quienes se resisten a sus demandas de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo. El evangelio localiza la gloriosa salvación de Dios en una persona distante de nosotros. Y eso es muy liberador para nuestras denominaciones religiosas que suelen pensar que tienen la verdad. Él es la verdad. La denominación religiosa no la tiene, Él la tiene. Él es la verdad. Él se ofrece a nosotros como verdad. Es simple, yo suelo decirlo, esta es mía, yo no sé cuándo la dije, pero la sigo firmando. Es cambiar egoísmo por solidaridad. Es bien simple. Tengo a mis dos hijos que son psicólogos ambos, alguno de ellos con una maestría en comportamiento, pensando en esta frase. Les dije, muchachos, yo creo que la solución para todos los problemas de la vida es esto. Ayúdenme a pensar, por favor. Cambiar egoísmo por solidaridad y solucionaríamos, si no todos, muchos de los problemas. O cambiar amor propio por amor al prójimo. Esa es una versión diferente de ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si solamente pudiéramos en práctica esas dos cosas, solucionaríamos todos los problemas, todos. Piense y verá.
cambiar egoísmo por solidaridad, cambiar amor propio por amar al prójimo. El evangelio se enfrenta a todo lo que lo contradice, a todas las personas que lo niegan o lo rechazan. El evangelio existe en un conflicto actual, en contraste explícito con otras visiones del mundo. Humanismo, espiritismo, evolucionismo. El evangelio se opone. Está en contraste directo, en conflicto directo con otras creencias que la gente tiene acerca de su futuro, o acerca de su origen, o acerca de su condición. El evangelio enfrenta, tiene conflicto y guerrea, pelea contra las concepciones que la gente tiene de salvación, de forma de vida, del destino, a dónde nos dirigimos. Así que ser un siervo del evangelio implica necesariamente una lucha costosa, una batalla campal en el espíritu, en la mente, en el corazón y en muchas ocasiones, por obvias razones, en lo físico. Un impacto transformador del evangelio es la visión que usted tiene del mundo, es la valoración que usted tiene de Dios, es la valoración que usted tiene de usted mismo. El evangelio no nos quita lo que usted y yo pensamos, sino que nos da lo que la escritura dice, y usted y yo tenemos que tomar una decisión. El evangelio nos da una cosmovisión diferente, nos ayuda a interpretar la historia diferente. No solo la pasada, pero la presente, y además el evangelio nos propone algo interesante, nos ayuda a interpretar el futuro de manera diferente. No necesitan cartas, ni que le lean la taza del chocolate, ni el tabaco. No necesita el horóscopo. Cristo Jesús ha escrito hacia dónde nos dirigimos. Nos define el evangelio. No solo cuál es nuestro pasado, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro pasado, cuál es nuestro presente, pero hacia dónde nos dirigimos. Deje de pagarle plata a los adivinos. Nuestra cultura invierte millones, muchachos y muchachas, esto no es una broma, millones en la gente queriendo saber su futuro. El evangelio nos dice hacia dónde nos dirigimos. No hay susto, no hay miedo. El evangelio nos propone esta transformación. Mire lo que dice el Señor Jesús en Lucas 14. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, o a su esposa y sus hijos, y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz, y yo quiero hacer un paréntesis acá. Su cruz no es su matrimonio. Su cruz no son sus hijos. Su cruz no es la organización política que está controlando su país en este momento. Esas no son cruces. Su cruz es su responsabilidad que usted tenía por su pecado y que Cristo la tomó. ¿Quiere ser mi discípulo? Entienda que tenía que morir y que yo he decidido morir por usted. Entienda que usted tenía que ser crucificado. Usted tenía que morir por su pecado. Yo sin pecado, dice Cristo el Señor, he muerto por usted. Hasta que usted no pueda reconocer ese hecho, no puede ser mi discípulo. Pero ahí no se queda todo, ¿cierto? El que no toma su cruz y me sigue. Pero ¿y en qué te sigo, Señor? En la forma como yo trato a los enemigos, en la forma como yo respondo a los que me insultan, en la forma como yo me relaciono con los que me van a traicionar dentro de 20 días. ¿Recuerdan? Seguirlo a Él implica imitarlo. Ser discípulo es imitar a alguien. Y Él nos dice: escúchenme, es mejor que se piensen, no estemos jugando a iglesia. Si usted quiere ser mi discípulo y está amando otras cosas o personas más de lo que ama a mí,
olvídese. Si en verdad no soy el principal amor de su vida, olvídese. Y eso es complicado para nosotros. Cuando los hijos son todo lo que nosotros tenemos y son la única esperanza de nuestra vida. No lo son. Ni su esposa tampoco, ni su esposo, ni su pastor. Él es nuestra única esperanza. Lo demás no. Lo demás pasa. Tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos, tratarlos como Él los trata. Pero no son todo lo que tenemos. Se me fue todo lo que yo tenía. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, se me murió mi perrito. Perdí todo. ¿Cómo así? Sí, me robaron $50,000. ¿Eso era todo? ¿Eso valía su vida? El Evangelio es el poder transformador de Dios obrando mediante el Espíritu Santo en el corazón de cada persona. En su corazón hoy está obrando el Evangelio. Ayer estuvo y esta tarde va a estar. Eso es el Evangelio, el Espíritu Santo obrando en usted. En cada situación, estas obras que Dios ha preparado. Esta tarde el conductor que se le atraviese a usted o al que usted se le atraviese, es una oportunidad para que usted viva para Cristo o no. El Evangelio es el trabajo del Espíritu Santo en la persona, en la historia de esa persona, en la creación de esa persona. Es algo que ustedes y yo debemos celebrar, es algo que ustedes y yo debemos maravillarnos. Está pasando. Puede que no esté pasando a la velocidad que usted quisiera que pase. Lo interesante del Evangelio es que uno quiere que pase rápido en los otros. Que el Señor transforme lo antes posible a mi esposa, porque no la soporto. O a mis hijos. Ojalá los hubiera transformado antes de nacer. Ay, Señor, ¿por qué me dio este tipo de padres? No, que el Señor transforme a mi papá y a mi mamá. O que en lo posible, lo antes posible, transforme al pastor. Queremos que el Evangelio se aplique a otros, pero que no se aplique a mí. Debemos celebrar esta transformación. El Evangelio es un trabajo activo, difundiéndose por toda la fibra del tejido social, en su lugar de trabajo, en su lugar de diversión, en donde usted está. El Evangelio está trabajando a través de usted, porque usted es discípulo de Él, en su casa, en su vecindario. No es algo mágico. Y empieza en usted. No esté pidiéndole a Dios por los demás. Deje que su corazón se transforme. Dios verá cuando transforma a los demás. Es más, Dios le pone a usted personas cerca que no están transformadas para transformarlo a usted. Agradezca. Y pídele al Señor más personas no transformadas cerquita de usted, porque esas personas le van a dejar ver lo que hay en su corazón y lo que usted no puede ver de otra manera. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo. Interesantísimo esta posición de él. Escuchen lo que él está viendo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Está hablando de su relación con otros creyentes. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Me gusta cómo el apóstol se baja del tren y dice: no vayan a pensar que soy yo. Yo no soy tan sabio para eso. Es el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y hablándoles a ustedes. ¿Y dónde estamos? Versículo que es: y con profunda convicción, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Versículo 6: ustedes se hicieron imitadores de nuestros y del Señor, cuando a pesar de muchísimo sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Escuchen lo que pone ustedes, versículo 6: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de muchísimo sufrimiento
recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplos para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¡Qué bendición! Versículo 9, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. La Escritura no puede ser más clara. La cruz es una gran paradoja. La cruz es algo vergonzoso y absurdo para los judíos y para los griegos. Dios, ¿naciendo dónde? Se preguntaban unos y otros. ¿Que Dios nació en dónde? ¿Que Dios murió de qué manera? La cruz era horrenda para esas formas de pensar y de interpretar la vida, para esa cosmovisión humana. Pero la cruz es en verdad el poder de Dios que transforma. Es lo que está transformando nuestras vidas, es lo que está transformando la historia, es lo que está redimiendo la creación. Eso es la cruz, independiente de lo compleja que resulte para nuestra forma de pensar, de lo absurdo que resulte que Dios fue clavado en una cruz. La comprensión cósmica de este plan de Dios mediante el Evangelio mantiene conectados todos los hilos de la cadena de la historia, desde la creación que cayó hasta la creación que será redimida, porque el Evangelio tiene una particularidad. El Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es una persona.